Los trabajos de Iwori-Meiji en el cielo Ejikoko Ewori realizó adivinaciones para el sol, la luna y la oscuridad. Su título en el cielo era Kapau Yakata. Hizo adivinaciones para el sol, la luna y la oscuridad cuando estaban llegando al mundo. En Yoruba, el sol se llama Ojo, la luna se llama Osupa y la oscuridad se llama Okuku. Aconsejó a los 3 hermanos que hicieran sacrificios de la siguiente manera. El sol debería sacrificarse con un montón de escobas, tela blanca, un gallo blanco y una gallina blanca. La luna debería sacrificarse con tela roja, un gallo marrón y una gallina marrón. La oscuridad debería sacrificarse con tela negra, un gallo negro y una gallina negra. Les aconsejó hacer sacrificios para que la gente del mundo pudiera honrarlos y respetarlos, pero más especialmente para que la gente no pudiera mirarlos con desdén. Lo más importante era que el sacrificio estaba destinado a darles poder y energía, lo que los haría indispensables donde quiera que fueran. La luna dijo que era demasiado apreciada y popular como para preocuparse por algún sacrificio. La oscuridad dijo que ya estaba dotada con los rasgos adecuados para exigir respeto y miedo donde quiera que fuera. También se negó a hacer algún sacrificio. El sol fue el único que hizo sacrificio. Sin embargo, anteriormente, la luna había hecho un sacrificio por amor, razón por la cual la gente se alegra cuando ve la luna nueva. Después de hacer el sacrificio, al sol se le dio el montón de escobas con el que había sacrificado, para que siempre pudiera tenerlo en su mano, con el consejo de que lo apuntara a la cara de cualquiera que se atreviera a mirarlo directamente a los ojos. Estos son los rayos del sol que deslumbran los ojos de cualquiera que intenta mirarlo directamente a la cara. Sin embargo, es admirado porque el calor que genera se utiliza para una variedad de propósitos en todo el sistema planetario. A nadie le importa mucho la oscuridad, y no se usa para ningún propósito tangible, porque no hizo un sacrificio. Por la misma razón, la luna solo es admirada, pero no es temida como el sol, ni usada para propósitos productivos.